Hola a todos y bienvenidos de vuelta a nuestro nuevo proyecto Guerrero Espectral TV. Y hoy les voy a traer una historia de la isla de Cuba, una isla llena de historias, una isla llena de leyendas, traídas algunas por inmigrantes, otras por los esclavos que trajeron a Cuba. Y hoy voy a contarles una historia que ocurrió a unos 30 kilómetros a las afueras de La Habana y ocurrió en los años 1930. Todo comenzó en una soleada mañana cuando un extraño mendigo llegó al pueblo. Él era un hombre misterioso, hablaba con un acento extranjero, tenía una barba larga y unas ropas que, aunque pobres, no estaban sucias ni rotas. El hombre tenía un aspecto raro, pero amable. El mendigo primero deambuló por el pueblo sin tener un destino fijo. Primero fue a la casa del joyero. El joyero era cuarta generación de personas que trabajaban este fino oficio. La perfección y la creatividad de sus piezas le habían conseguido fama en casi todo el país. Decía la gente del pueblo que incluso el presidente de la República había encargado joyas para su esposa. Embajadores de naciones extranjeras también habían venido al pequeño pueblo para pedir los servicios del joyero. El mendigo llegó frente a la puerta de este importante personaje. El mendigo tocó 3 veces a la puerta. Una mujer respondió a la puerta, molesta por la interrupción del forastero. Abrió la puerta de una forma violenta. «¿Qué quieres?», increpó con voz grosera Cecilia, la señora que hacía los quehaceres domésticos de la casa del joyero. «Hola», respondió el señor. «Acabo de llegar al pueblo y no tengo dinero. Me pregunto si tendría algo de comer. Cualquier cosa me serviría, aunque fuese un pan viejo». «Esto no es una fonda», respondió la mujer, con los cachetes rojos de rabia. «Siempre vienen aquí a pedir. Esto no es una fonda ni un banco». «No quiero nada gratis», dijo el señor. «Si tiene algún trabajo que pueda hacer, lo haré con gusto para ganarme algo de comer». «No, no hay nada», gritó Cecilia tirando la puerta en la cara del señor. Con rostro inexpresivo, dio media vuelta y salió de la propiedad. Caminó unas cuadras y se paró frente a la casa de don Goyo, un hombre que había amasado una fortuna considerable después de haber crecido en la más absoluta pobreza. Don Goyo era el hijo de inmigrantes españoles que se habían asentado en Cuba después de haber huido de la miseria en España. Los padres de don Goyo llegaron al pueblo y comenzaron a trabajar en la casa de un juez. El juez tenía una finca enorme. Nunca tuvo hijos y su esposa ya había fallecido. Los padres de don Goyo trabajaron en la finca de sol a sol por un mísero salario y para vivir en un pequeño cuartico de herramientas que tenían en la finca. Desde niño don Goyo era hábil en los negocios y aprendió todo lo que pudo del campo. El juez enfermó de gravedad y los padres de don Goyo no solo trabajaban en la finca, sino que también cuidaron al juez con gran dedicación. En agradecimiento, el juez dejó la finca a los padres de Goyo. El padre de Goyo era obstinado y no quería cambiar nada. Aunque Goyo sabía que podía hacer mucho dinero, su padre no lo dejaba desarrollarse. No fue hasta después de la muerte del padre de Goyo que el muchacho pudo desarrollar sus ideas y convertirse en un hombre muy rico. El mendigo tocó a la puerta de casa de don Goyo, quien abrió la puerta. Goyo, aunque había venido de la pobreza, olvidó rápidamente sus orígenes y se mostraba altanero y condescendiente con quien tenía menos. El mendigo repitió el pedido que había hecho en la casa del joyero. Goyo miró al mendigo y con cara de repugnancia le negó la comida o un trabajo para que el mendigo se ganara algo de pan. Con la misma cara inexpresiva, el mendigo se fue de la casa de Goyo. Deambuló otro rato por el pueblo, pero no llamó a ninguna otra puerta. Mientras andaba por las calles, se encontró a una de las hermanas del convento cercano. Estas hermanas eran una orden especialmente caritativas que se encargaban del cuidado de los ancianos abandonados. El mendigo se acercó y le dijo: «Hermana, tengo hambre y no tengo dinero para comer. ¿Sería tan gentil de darme algo de comer o darme algún tipo de trabajo en el convento para ganarme algo de comida?» La monja prácticamente ignoró al mendigo. Entre dientes le contestó: «No, hijo, no tengo dinero y voy apurada a una reunión porque el obispo está en la parroquia». Decían que esta hermana en particular no era el alma más piadosa del convento. Decían las malas lenguas del pueblo que la monja había sido obligada por su padre a entrar a la orden religiosa por haber avergonzado a la familia. La historia que se contaba
era que la hermana de la monja tenía un novio que había sido el amor secreto de la monja desde niña, pero nunca tuvo el valor de declararse y el chico tampoco a ella. Así vivió amargada por años al ver que su hermana era feliz con el hombre que ella amaba. Un 24 de diciembre, como de costumbre, la familia se reunió para celebrar la Nochebuena. Ese año invitaron al novio y su familia, ya que había pedido la mano de la novia y estaban comprometidos. La fecha de la boda había sido fijada para el 2 de febrero, el día de la Virgen de la Candelaria, la patrona de aquel pueblo. Ese día, la monja aprovechó que el novio de su hermana había bebido un poco de vino y le confesó sus sentimientos y lo besó. El muchacho, confundido y medio aturdido por el alcohol, correspondió al beso. Después de ese día comenzaron a verse en secreto. Estos encuentros furtivos ocurrieron por un mes, hasta que un día la hermana de la monja comenzó a ver a su hermana diferente, siempre a la defensiva y escabulléndose de la casa para verse con alguien. Curiosa, la hermana un día la siguió para ver con quién se veía, y allí se llevó la sorpresa de su vida. Ahí estaba su hermana, besando y teniendo relaciones con su novio. La hermana dejó ir un suspiro como si el alma se hubiese salido de su cuerpo y echó a correr. Aunque los amantes intentaron perseguir y darle captura a la hermana, no pudieron. Ella logró llegar a la casa de su padre y contarle lo que había ocurrido. Lleno de rabia, el padre tomó su escopeta y le voló la cabeza al novio. Horrorizada por el acto de su padre y destrozada por la muerte de su prometida, la chica se quitó la vida. El padre no le dejó otra alternativa a la monja que convertirse en religiosa para que limpiara la vergüenza de la familia. Sin muchas ganas de vivir, aceptó su suerte y desde ese día vivió amargada en la sombra de un convento, alejada de la vergüenza. El mendigo siguió buscando la ayuda de alguna otra alma caritativa, pero no tuvo suerte. Bajo el ardiente sol del mediodía, el mendigo buscó refugio a la sombra de un árbol a la salida del pueblo. Unos chicos jugaban béisbol y lo echaron del terreno baldío, pues estaban jugando y el mendigo estaba estorbando en el área de juego. Los chicos le dijeron que se fuera, que estaba en medio del campo de juego, pero él les pidió que lo dejaran descansar allí un rato. Los chicos se rehusaron y empezaron a insultarlo. Incluso los padres de algunos de los chicos que acompañaban a sus hijos comenzaron a insultarlo y a burlarse de él. El mendigo se paró y mirándolos a todos les dijo: «Ahora se ríen de mí, pero antes de que caiga el sol, yo me reiré de todo este pueblo». Y como un acto bíblico, el mendigo caminó de una punta del pueblo a la otra, y al salir del pueblo se sacudió hasta el polvo de los zapatos. A las 3 en punto de la tarde, el cielo se puso de un gris tan oscuro que parecía la noche. Ramón era un taxista del pueblo, era un viejo que vivía desde hacía muchos años en aquella zona y regresaba de La Habana de traer unos pasajeros, a los que le dijo: «Aquí va a pasar algo, aquí echaron una maldición». Giró en U el automóvil y se alejó en dirección contraria del pueblo. Un poco después, bajó en el centro del pueblo un tornado, o rabo de nube como se conoce por aquellas partes, e hizo el mismo recorrido que hizo el mendigo. La casa del joyero quedó destrozada, no quedaron ni los cimientos. El cuerpo de Cecilia se encontró 3 días después en medio de un campo a las afueras del pueblo. La casa de Goyo sufrió significativos daños, pero él sufrió el peor daño. Las fuertes ráfagas de viento tiraron polvos y estillas de madera en sus ojos, dejándolo ciego. El mismo rabo de nube o tornado bajó en el pozo de la finca de Don Goyo y lo secó para siempre. En ese lugar no quedó nada. Aunque después hicieron varios intentos de abrir otros pozos, nunca más hubo agua en aquella tierra. Don Goyo murió años después, en la calle, ciego y sin un peso en el bolsillo. En el convento de la hermana también hubieron daños considerables. Cayó una pared matándola a ella e hiriendo a otras 2 hermanas y al obispo que se encontraba de visita. De los que estaban en el terreno baldío jugando béisbol, no quedó nadie. El mismo árbol donde estaba a la sombra el mendigo cayó sobre los chicos y sus padres, que buscaron refugio bajo sus ramas cuando empezó el viento. 13 fueron en total las víctimas de aquel tornado. A las 6 de la tarde estaban los 13 cuerpos tendidos en la iglesia siendo velados. Los familiares de los difuntos y las hermanas de la comunidad religiosa lamentaban la muerte de sus seres queridos. El pueblo todo estaba en silencio, todos estaban de luto. Al ser un pueblo tan pequeño, todos se conocían
o de alguna manera estaban emparentados. El llanto fue tal que se escuchó en todo el pueblo, pero antes de que cayera el sol, se escuchó una risa potente que retumbó por todo el pueblo. Buscaron por todas partes para ver si encontrarían a la persona que se estaba alegrando de semejante desastre. Unos dicen que la risa fue del mendigo, que lo hizo para que se cumpliera su profecía. Otros, que solo fue la paranoia del pueblo. Pero para el viejo Ramón, un hombre que entendía de aquellas cosas, decía que aquello fue una visita de un ser que vino de otro mundo. Y antes la mezquindad de la gente, se le permitieron a fuerzas oscuras azotar a aquel pueblo.